Buenas. Vamos por otra. Poco a poco, con paciencia, con paciencia. Fijaros, la paciencia. Séptima habilidad mindfulness, que es la que hoy vamos a trabajar o sobre la que vamos a charlar un poquito en esta sesión. La paciencia no es un don, es una habilidad, ¿vale? Entonces imaginaros lo que lograríamos si cultiváramos la paciencia, pues prácticamente todo. Hay un experimento, yo utilizo mucho para referirme al estudio de la paciencia. Hay un experimento que se hizo en Stanford hace un montón de años, varias décadas ya. Seguro que lo habéis visto, seguro que lo conocéis, si no luego os voy a dejar por aquí cerquita un enlace, porque hay un montón de vídeos en YouTube. Fue un experimento que se hizo con críos pequeños, niños de en torno a 5 años más o menos, en los que se le hacía una entrevista individual al niño, se le hacían unas preguntas muy simples, y cuando finalizaba la entrevista, como premio, como obsequio por haber contestado, el entrevistador le daba una nubecita, según los países, pues un marshmallow, una nube, una chuche, una esponjita, yo creo que sabéis a qué me refiero, ¿no? Una esponjita de estas blanditas que le encantan a los críos de esa edad sobre todo, ¿no? Entonces, pues imagínate, el niño que no se esperaba aquello, cuando le decía al entrevistado, toma, le ponía un platito con la esponjita, esto es tuyo, como premio por haber contestado. Pues el niño enseguida pues, se iluminaban los ojos y se lanzaba por la esponjita. Y cuando le iba a coger, el entrevistador le retiraba el plato y le decía, espérate un segundito, te propongo un trato, ¿vale? Y entonces lo que le decía es, dice, mira, yo tengo que salir de la habitación unos minutillos a dejar los papeles y demás. Yo te voy a dejar aquí solo o sola en la habitación, te va a quedar solo con la esponjita. Si cuando vuelvas no te la has comido, te doy otra y te comes dos. Si te la comes no pasa nada, porque esta es tuya, te la puedes comer ya si quieres. Pero si aguanta un poco a que yo vuelva, no le decía cuánto, un poco a que yo vuelva, y no te la has comido, te doy otra. ¿Hay trato? Todos los niños decían que sí, claro, lo veían claro. Decían, oye, pues invierto un poquito de tiempo, ¿no? En vez de comérmela ya, invierto un poquito de tiempo y doblo la recompensa, el beneficio. Como inversión es fantástica. ¿Qué ocurría? Pues que el entrevistado tardaba 10 o 15 minutos en regresar. Imaginaros, 10 o 15 minutos, un niño, una niña de 5 años solo, en una habitación minimalista, una mesa enorme y en el centro un plato con una esponjita. Luego voy a enviar el vídeo para que lo veáis, porque es muy gracioso. Pero imagínate, mirando la esponjita, me mira, yo miro la esponjita, miro para otro lado, miro la esponjita de reojo. Entonces, pues había de todo, ¿no? Los niños la tocaban, se la acercaban, la olían y la soltaban porque sabían, otro le da así, con la lengua. Hay una niña que le quita un trozo por debajo y se come un trozo y la coloca para que no se vea. Bueno, la mayoría de los niños se comieron, no fueron capaces no tuvieron la suficiente paciencia para esperar que llegara el entrevistador y se comieron la esponjita, ¿no? Luego veréis, pues muy gracioso. Pero hubo un grupo de niños, no muchos, pero hubo un grupo de niños que se comieron las dos esponjitas. Y fijaros qué curioso, desarrollaron estrategias para no prestarle atención a la esponjita. Uno, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Pues se metió debajo de la mesa, ojos que no ven, corazón que no siente. Otro se tumbó en el suelo, en una esquina, otro se puso a trastear con las cosas que veía en una pared. Es decir, hacían algo que implicara mantener su atención en otro foco, en otro sitio, que no fuera la esponjita. Fijaros que esto os puede resultar muy familiar con lo que hacemos cuando meditamos, ¿verdad? Es decir, prestamos atención a otra cuestión, al rotar el aire en la nariz para no prestarle atención a un pensamiento, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso se comieron las dos esponjitas, ¿vale? Tuvieron la paciencia, mediante este tipo de estrategias, generaron la paciencia como para esperar a que llegara el entrevistador, ¿vale? Eso ya de por sí podría tener un montón de análisis y es muy interesante, muchas conclusiones me refiero. Pero lo interesante de este estudio es que siguió. Entonces cada 5 o 6 años se le hacía una revisión a esos críos cómo les iba en la vida. El estudio terminó cuando esos niños que empezaron con unos 5 años tenían entre 45 y 50 años. O sea, imaginaros lo que duró toda una vida prácticamente, ¿no? Bueno, pues se dio lo siguiente. El 100% en cada una de las revisiones
el 100% del grupo de niños que se comió las 2 esponjitas, se seguían comiendo 2 esponjitas en su vida. Es decir, estaban donde querían estar. No sé, le iba bien en su trabajo, le iba bien con el deporte, buenos deportistas, buenos expedientes académicos, buenos profesionales, buenas empresas, matrimonios, familias a las que le iba bien. Es decir, más o menos estaban donde querían estar, estaban alcanzando sus metas, sus propósitos, ¿vale? Lo interesante, del resto, de los que se comieron solamente una esponjita, no pudieron aguantar, ahí había de todo, había gente que había triunfado, gente que había fracasado. Esas palabras son un poco a veces complejas, ¿no? Pero bueno, gente que le iba bien, gente que no le iba tan bien, ¿vale? Pero el 100% de los que se comieron las 2 esponjitas, se siguieron comiendo 2 esponjitas toda su vida, ¿vale? Entonces, fijaros, dice mucho, ¿no? Luego, más adelante hablaremos de otras revisiones que ha habido posteriormente, porque igual algunos ya la conocéis, de este estudio, que también son muy interesantes, ¿eh? Ya veréis. Pero quedándonos de momento con esos análisis, con esas conclusiones, lo que nos viene esto a decir es que si yo pudiera tener la paciencia suficiente para que ocurra lo que me gustaría que ocurriera, sin forzarlo, igual ocurre. Si os dais cuenta, la mayoría de las cuestiones que hacemos en la vida, yo diría que prácticamente todas, tienen un final seguro, ¿vale? Me refiero, el que baila todos los días unos minutillos, al cabo de un tiempo se le da bien el baile. El que toca la guitarra todos los días unos minutillos, digo unos minutillos, al final se defiende con la guitarra. No digo hacerte un profesional, ¿vale? El que todos los días hace un poquito de deporte, al final se mantiene en forma. El que todos los días cuida su alimentación, al final pues tiene más sano, está más delgado. Es decir, ¿cuándo es el final? Pues yo no lo sé, cada uno necesitará más o menos tiempo, pero llega seguro, ¿vale? El que medita todos los días un poquito, unos minutillos, oye, pues al final percibe cambios brutales en su vida. ¿Cuándo? Pues yo qué sé, ¿no? Ya te pondrás en forma, pero fijaros, llevamos ya 6 meses, llevamos 6 meses de reto. Algunos ya no están viendo esta sesión porque lo han dejado por el camino, no han tenido la paciencia suficiente, ¿vale? Los que estáis aquí, bueno, pues estáis teniendo esa paciencia. Entonces, esto está directamente relacionado con el centrarme más en lo que ocurrirá y cuándo ocurrirá. Veréis que esto suena a lo que estamos hablando, en centrarme en lo que tengo ahora, ¿no? Recordáis eso de los easy, los guay, ¿no? Los wow, ¿no? Más que centrarme en cuándo llegará al alto de la montaña y si me paro y me relaciono con lo que hay, con lo que tengo, ¿vale? Esa es un poco la idea. Si esto lo vamos trabajando, si no tiramos la toalla, si no nos dejamos llevar por nuestras expectativas, por esa mente especialista, no por la de principiante, si perdemos la confianza en la experiencia, fijaros, ¿no? El antagonismo de lo que hemos estado trabajando las semanas anteriores, si nos dedicamos a generar mucha resistencia porque no viene mi esponjita, ¿cuándo llega? Si me dedico a juzgar, es que hay que ver, si me resigno en lugar de aceptar, si no suelto, pues lo que pierdo es la paciencia. ¿Vale? Perdemos la paciencia hasta para conseguirla. Yo quiero ser más paciente, quiero desarrollar mi paciencia, pero lo quiero ya. ¿Vale? Entonces, fijaros, la paciencia, la madre de la ciencia, pues esa es la que vamos a ir desarrollando poco a poco con este tipo de trabajo. Es interesantísimo porque, insisto, la paciencia no es un don, es una habilidad y se puede aprender a ser más paciente. Entonces, cuando eres más paciente, pues imagínate si tu vida cambia. No es que tu vida cambie, el cómo tú te relacionas con las cuestiones. Si ya no te impacientan tanto, pues no disparan todas esas alarmas, todos esos leones, ¿vale? Lo trabajaremos muchísimo. De hecho, ya llevamos un tiempo trabajándolo. Bueno, vamos a hacer una pequeña meditación, muy cortita, apenas unos minutos, ¿vale? En la que vamos a intentar ir poniendo en marcha todo esto que hemos ido aprendiendo. Vamos a ir soltando el control, por ejemplo, vamos a tener paciencia, vamos a hacer un pequeño batiburrillo de cuestiones, ¿vale? Pero que todas van sumando a lo anterior, a ver qué tal. Recordad, siempre, al menos en este momento, en esta etapa, nos marcamos esos 3 planos que hablamos desde el principio: lo que está fuera de mi control, lo que me gustaría que ocurriera, ¿no? Si es zona de influencia, y mi zona de control, lo que me gustaría que ocurriera, zona de influencia clara, que al finalizar estos minutillos nos haya quedado ese saborcillo dulzón que siempre hablamos, que siempre comentamos, ¿no? Esto está bien. Zona de control,
nuestra actitud, lo que vamos a intentar desplegar en este proceso, mientras convivimos con zonas de no control, ruidos, molestias, pensamientos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga, pues vamos a ir empezando. Vete colocando en una postura que tú consideres cómoda, ¿vale? Cierra los ojos, respira. Intenta ir identificando un punto de anclaje, un pequeño punto de anclaje. Puede ser el contacto de tus manos con las piernas, puede ser el roce del aire en la nariz, cualquier sensación sencilla con la que tú puedas curiosear. ¿Vale? Intenta, esto ya lo hemos hecho muchas veces, darle más protagonismo de lo habitual a esa sensación. Curiosea dónde empieza el contacto, dónde finaliza, la temperatura, todo lo que tú estés percibiendo. Vale, habrá cuestiones que capten tu atención. Estímulos, ruido, pensamientos, molestias. De momento lo que te propongo es que sueltes el control, ¿vale? Quédate más o menos con la referencia de por dónde anda tu punto de anclaje, pero suelta el control de tu atención. Deja que tu atención marche donde quiera. Como si paseando un crío te sientas en un banco y dejas que se marche hacia donde quiera y tú simplemente lo observas hacia dónde va. Algo así. Es como si te convirtieras en una compañera o en un compañero de viaje de tu atención, pero desde atrás. Unos pasos por detrás. Fíjate, ¿dónde está tu atención ahora? Es posible que esté en mis palabras, en mi voz. O es posible que esté en un ruido que haya en tu casa. O es posible que esté en una molestia. Pues lo que te propongo es simplemente que te des cuenta, ¿vale? Es como que acompañas tu atención hacia ese estímulo que la está llamando, que la está captando, y cuando llegue tú, lo describes. El pensamiento de la reunión que tengo mañana. ¿Vale? Haz eso. Intenta describir utilizando una frase ese estímulo. ¿Y qué haces a continuación? Pues nada, esperas. ¿A qué? O a que finalice esta práctica, o a que tu atención cambie y se marche a otro estímulo, que lo hará. Ahora está en un ruido. Pues describe el ruido. El sonido de una puerta en la habitación de al lado. Esa es la idea. ¿Vale? Fíjate qué simple. Suelta el control de tu atención. Déjala que vaya donde quiera. Acepta el destino, el objetivo, el estímulo que está captando tu atención. Da igual. No lo juzgues. Si te gusta, si no te gusta. ¿Vale? Simplemente descríbelo de una manera objetiva, sin resistencia, con curiosidad. ¿Vale? ¿Te suena todo esto? ¿Y qué hago? Nada, espera pacientemente. A que tu atención se marche a otro estímulo o a que finalice la práctica. Y como siempre, si necesitas una referencia, el saborcillo dulzón, es que estás esperando pacientemente, sin lucha, aceptando. Saborcillo amargo, pues empujones estás dando.
¿Dónde está tu atención ahora? Olvídate de tu punto de anclaje. Suelta el control. Déjate llevar, es como si te llevara la corriente y tú confías hacia dónde te lleva, con paciencia, llegará ese saborcillo dulzón. Venga, un par de minutillos más, simplemente dejándote llevar, observando y etiquetando. ¿Vale? Venga, poco a poco vamos a ir regresando. Pues ya sabes hacerlo, ¿no? Sin prisa, sin ninguna prisa. Con alguna respiración más profunda. ¿Vale? Vas abriendo los ojos y ya está. Literalmente, no hacer nada. Esa es la idea. Eso me lo había escuchado yo muchas veces. Meditar es no hacer nada. Pues, más o menos. En eso ha consistido estos minutos. Nos hemos quedado sentados sin hacer nada. Simplemente, o sea, nada es ni siquiera controlar mi atención, que vaya donde quieras, que me da igual, ¿vale? Entonces, simplemente lo observo. Es un espacio, un momento puro de contemplación, ¿vale? Si realmente existe solamente contemplación, el resultado es dulzón, ¿vale? Luego a mí me gustaría mucho que me pusierais por ahí los comentarios, ¿no? De si has conseguido ese saborcillo, si no, tus impresiones, porque no es fácil, ¿no? Esto no es fácil, no hemos dicho que sea fácil, ¿eh? Yo siempre digo que esto es simple, no fácil, ¿vale? No sencillo, simple. Pero claro, en la repetición de lo simple vamos descubriendo la facilidad, ¿vale? Eso es interesante. Cuando vas repitiendo lo simple, lo vas haciendo fácil. Si no lo repites, ¿vale? Lo complicas. Entonces, puedes alimentar la dificultad o alimentar la facilidad, la no resistencia. Bueno, es una práctica interesantísima, que es la que os propongo como reto de esta semana. Es decir, siéntate, intenta no hacer nada. Pero sobre todo, lo más interesante es que te des cuenta de que en ese no hacer nada, realmente lo que estás desplegando esas 7 habilidades que hemos estado viendo en las semanas anteriores, ¿vale? O ya en los meses anteriores. Es decir, esa mente de principiante, esa confianza en la experiencia, esa no resistencia, ese no juzgar, esa ecuanimidad, ese juicio imparcial que decíamos, ¿vale? La aceptación, el ir soltando y ahora pues la paciencia, ¿vale? La semana que viene se me ocurre que hagamos la sesión entera de una meditación más larga. Vamos a estar los 15-20 minutos haciendo esta que hemos realizado, que tiene su nombre, ya os contaré un poquito el próximo día, pero la vamos a hacer más extensa. El que quiera avanzar un poco, pues mañana lunes, en las meditaciones de los lunes, vamos a hacer esa práctica y ya veréis que es una gozada, una chulada. Muchísimas gracias. Venga, vamos a por los siguientes 6 meses. Y luego nos quedará un año entero más. Fijaros, llevamos un cuarto de reto, un cuarto de reto. Hasta luego, muchísimas gracias.